Buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Por Hashem, estoy muy contento y muy agradecido de poder participar este día de estudio sobre los asuntos del Beis Hamikdash. Y probablemente, como ya escucharon y van a seguir escuchando, toda aquella persona que estudia sobre los asuntos del Beis Hamikdash, el templo, sea el lugar en donde se encuentra, sea el momento en el cual se encuentra, de día, de noche, etcétera, es como si estuviese construyendo el Beis Hamikdash. Entonces, entre todos, vamos a poner nuestro granito de arena, por así decir, nuestro ladrillito en la construcción del Beis Hamikdash, del templo, según la capacidad de cada uno, según las posibilidades de cada uno, y como dije antes, en el momento en que sea, ahora, y en el lugar en donde sea. Lo que vamos a compartir hoy, Dios mediante, en este espacio que nos toca a nosotros, es algunos detalles sobre el asunto, el concepto, digamos, del tercer Beis Hamikdash, del tercer templo, que se va a construir, Mirza Hashem, Dios mediante, rápido en nuestros días, y esto es justamente lo que estamos haciendo. Y la idea es qué tipo de detalles y qué asuntos vamos a compartir sobre el tercer Beis Hamikdash. Básicamente, ¿dónde está escrito que tiene que haber un tercer Beis Hamikdash? Que tiene que haber un tercer templo. ¿De dónde salió una cosa así? No vamos a charlar sobre las medidas del tercer templo, las dimensiones, etc. Esto no vamos a, este no es el asunto de hoy, digamos, o de ahora. Pero sí vamos a charlar dónde está escrito que tiene que haber un tercer templo, por qué el segundo Beis Hamikdash, el segundo templo, en la práctica no fue eterno, qué es lo que pasó, y quién va a construir el tercer templo. Hay una discusión entre las palabras de nuestros sabios, como vamos a estudiar ampliamente, Dios mediante, y como vamos a ver también, hay diferentes opiniones sobre por qué justamente hay una discusión en las palabras de nuestros sabios. Y al final de todo, vamos a estudiar desde adentro un pedacito de unas palabras del Rebbe sobre este asunto, sobre cómo llevar esto, por un lado, en Avodas Hashem, en el servicio a Dios. También está relacionado con la parsha de esta semana, Dios mediante lo vamos a ver, y el porqué de estas dos grandes opiniones que hay sobre quién va a construir el Beis Hamikdash, si va a ser, como dice el lenguaje en el Zohar, Binyan de Barnash, una construcción del ser humano, o Binyan de Kuchabrihu, una construcción divina. Esto es lo que vamos a ver. Esta es la introducción, digamos, el título. Vamos a los asuntos en la práctica. En primer lugar, hay una mitzvah, es un precepto, es una ley en la Torá, tiene la definición de ley de algo que uno tiene que hacer, construir un Beis Hamikdash, construir un templo. ¿Cómo sabemos esto? Porque está escrito en la Torá. Ve'osu li mikdash, hagan un templo para mí, y voy a vivir, voy a residir, dice Hashem, dentro de ustedes, dentro de ese templo, los varios templos, sin entrar en todos los detalles de lo que significa por qué está el comienzo del versículo en singular, mi azuli miktosh, un templo, soy ham, voy a residir dentro de ellos. Esto no vamos a tocarlo hoy, existe muchísimo material sobre este tema, pero el punto es que es una mitzvah construir el templo, y el Rambam Maimónides, que es el codificador de leyes, digamos, por excelencia, explica justamente que en esto consiste la mitzvah, construir un templo, y explica ampliamente en qué consiste un templo, para qué sirve un templo, como vamos a estudiar, Dios mediante, al final de la clase. Ahora bien, la mitzvah no es construir el primer templo, el segundo, el tercero. La mitzvah es construir el templo, es decir, que es una obligación del pueblo de Israel tener un Beis Hamikdash, tener un templo, según Maimónides, de Akrib Korbanos, para hacer ofrendas, según Nachmanides, Moshe ben Nachman, aproximadamente en el año 1250 en España. Fallece en Eretz Yisrael en 1272, si no recuerdo mal. Ramban dice que no. Nachmanides dice que lo principal del templo en realidad es Ashras Ashchina, que reside la presencia de Dios. Pero sea como fuere, es una mitzvah construir un templo. Ahora bien, tuvimos un templo. Shlomo Melech, el rey Salomón, construyó en la práctica un templo 480 años después de la salida de Mitzrayim, de Egipto. Y lo tuvimos, cumplimos, digamos, con esa mitzvah. Por supuesto, es yadú, es sabido, y justamente estamos en estas 3 semanas por estas cuestiones. El primer Beis Hamikdash fue destruido por los babilonios, Nebuchadnezzar, etc. Y tuvimos un segundo Beis Hamikdash. Volvimos, por así decir, a cumplir esa mitzvah de construir un templo, que no fue igual que el primero, pero fue un Beis Hamikdash, fue un templo más grande, etc. Y destruyeron también. Entonces, no es que está escrito en algún lugar que tenemos que tener un tercer Beis Hamikdash. Hay una profecía en algún profeta en los escritos sobre el tercer Beis Hamikdash. No. La cuestión es tener un Beis Hamikdash. Hay una mitzvah de tener un templo.
Entonces, lo que está escrito en los escritos, justamente, como vamos a estudiar algunos de ellos por lo menos, es, bueno, señores, hay que tener un templo. ¿Cómo va a ser el templo? El templo va a ser así, así, así. ¿Dónde está descrito ese templo? Ese templo está descrito en Yehezkel. El profeta Yehezkel habla ampliamente sobre cómo va a ser el templo. Ahora, de vuelta, Yehezkel habla del tercer templo. Yehezkel habla del templo. De hecho, la vida, el momento en el que vivió Yehezkel fue entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo templo. Entonces, desde la perspectiva de Yehezkel, ¿de qué estaba hablando él? Del segundo templo. Ay, construimos un segundo templo y lo destruyeron los romanos, como es sabido, años 69, 70 de la era común. Entonces, lo que dice Yehezkel, ¿a qué se aplica? Pues a un tercer templo. Y si Has Shalom, no es el caso, no es el caso como vamos a estudiar, pero si Has Shalom hiciésemos un tercer templo y lo destruyen, Dios libre y guarde, no existe una cosa así, pero en teoría, si fuese algo así, pues entonces ¿de qué habla Yehezkel? Yehezkel está hablando del cuarto templo, y así sucesivamente. La mitzvah es tener un templo, ni primero, ni segundo, ni tercero, este es el primer punto. Ahora bien, Yehezkel de vuelta habla de un templo, de un Beis Hamikdash. En su momento fue el segundo templo. Y Yehezkel menciona este segundo templo como siendo un templo eterno. De hecho, el versículo dice en Yehezkel 37, los versículos 24 y 28, no voy a leer todo el tema, pero Yehezkel dice, voy a hacer un pacto de paz, y este pacto va a ser un bris oilam, un pacto eterno, y nosati mikdoshi besechem leoilam, voy a dar mi templo entre ustedes, dice Dios a través del profeta, leoilam, por siempre. Quiere decir que el templo, esencialmente hablando, del cual habló Yehezkel, es un templo eterno. Entonces, como ya dije antes, simplemente lo digo para que quede claro, ¿Yehezkel está hablando del tercer templo? No, Yehezkel está hablando del segundo templo. Ay, no ocurrió lo que Yehezkel dijo. Perfecto, Yehezkel era un novi, un profeta. Y, sin entrar en todos los detalles de lo que significa nebúa, profecía, cuando un profeta, que ya sabemos que es un profeta y fue probado, como está explicado en varios lugares, en Rambam principalmente, las leyes de profecía, cuando un profeta dice algo, se tiene que cumplir. Entonces estamos esperando que se cumpla lo que dijo Yehezkel. ¿Y cuándo se va a cumplir? Con la construcción del tercer templo, rápido en nuestros días. Entonces, el templo de Yehezkel, ¿cuál es? ¿El primero, el segundo, el tercero? El primero no es, ya lo construyó Shloime. Y el segundo, pues hicieron lo que pudieron en el segundo, porque hay cosas de las profecías de Yehezkel que no se entienden, y estamos esperando a que se reconstruya el tercero. Como vamos a discutir más adelante, ¿quién lo tiene que construir? Que tiene que haber un templo, esto no hay duda. Y que en la época de Moshiach va a haber un templo, de esto no hay duda, lo dice Ishaya en el segundo capítulo, en varios lugares. En el capítulo 56 también dice Ishaya el mismo concepto, que va a traer a todos los Yehudim, e incluso a todo el mundo también, el Arcochi, a mí, santo monte, y los voy a alegrar, estoy leyendo el versículo, si más me veis filosi, y los voy a alegrar en la casa de mi plegaria. E incluso termina diciendo que veis y veis fila y amen. Mi casa se va a llamar una casa de rezo, de oración para todos los pueblos. Todo el mundo va a ir al Beis Hamikdash. ¿A cuál? Pues el que estamos esperando que se reconstruya, el tercero. Bien, entonces simplemente como introducción, esta parte era para que quede claro, no es que las profecías hablan de un tercer templo. No, las profecías hablan de un templo. Por cuanto estamos a la altura del tercero, pues esto es de lo que hablan las profecías, y a esto se aplican las profecías de Yehezkel, como dijimos antes, de Ishaya, como dijimos antes también, incluso entre paréntesis nada más para avanzar, Ishaya Novi, el profeta Ishaya estaba hablando antes de la destrucción del primer templo, y ella estaba hablando, ojo señores, va a haber un templo en donde todos los pueblos van a ir y lo vamos a ver, etc. Estamos hablando de qué? ¿Y del segundo templo? Ah, ya pasó este segundo templo, pues están hablando del tercer templo. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió con el segundo Beis Hamikdash, con el segundo templo? ¿Por qué no se cumplieron en él, en este templo, las profecías de Yehezkel, de Ishaya, sobre una casa eterna, sobre un templo, etcétera? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces encontramos interesante dos lugares, yo por lo menos encontré, debe haber otros también, pero yo encontré dos lugares interesantes sobre donde se habla de este tema en particular. Un lugar es en un comentario de Rashi. Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, vivió en Francia, año 1100 aproximadamente, un comentarista por excelencia de la Torá, del Talmud. Rashi, en su comentario de Yehezkel 43:11, digo estas cosas para que el que quiera verlo pueda ir a observar. Lo voy a leer directamente de Rashi. Dice algo muy interesante. La segunda vez que el pueblo de Israel entra en la tierra de Israel, la primera vez fue con
Moishe Rabbeinu o Yoshua bin Nun, salir de Egipto con Moishe Rabbeinu, entrar en Eretz Israel con Yoshua bin Nun, etc. La segunda vez fue con Ezra. Cuando el pueblo de Israel entró con Ezra por segunda vez a la tierra de Israel desde Babel, tenía que ser igual que la primera vez. Con Yoshua bin Nun venían con toda la fuerza, con grandes milagros, como dicen nuestros sabios, que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto cantan un cántico, y en el cántico Shira Sayom, en Parshat Beshalach, Adi Aboram Hashem, Adi Aboram Zukoniso, dice dos veces, hasta que pase tu pueblo, Dios, hasta que pase este pueblo que tú creaste, adquiriste. Dos pasadas. La primera, con Yoshua bin Nun entrar en Eretz Israel, en Eretz Knan, para transformar en Eretz Israel. Y la segunda, con Ezra. Tenían que ser iguales. Tenían que ser iguales. Pero, explica Rashi, este es el comentario de Rashi, cuando el pueblo de Israel salió del exilio en Babilonia para subir hacia Eretz Israel, Gara Mahet, dice Rashi, causó el pecado de ellos, no dice cuál, el pecado de ellos causó que esa entrada, segunda entrada en Eretz Israel, no sea igual que la primera entrada. Dice, porque su tshuva, su retorno no fue adecuado para no volver a pecar. Primero dice Gara Mahet, el pecado. Y después dice que en realidad la tshuva, el retorno del pueblo de Israel, no fue no retorno a pie caminando, sino retorno en el corazón, tshuva, el retorno, arrepentimiento, no fue como tenía que ser para no volver a pecar. Y salieron desde Babilonia o desde Media, Persia, etc., con el permiso de Koiresh, que era el rey en ese momento, y construyeron una casa, etc. Y hay quienes dicen, esto es el texto de Rashi, hay quienes dicen que en Babel, en Babilonia, ¿cuál es la razón por la cual la segunda vez que entró el pueblo de Israel a Israel? No fue como la primera, porque en Babel, el pueblo de Israel, muchísimos de ellos se casaron con mujeres que no se podían casar, mujeres no judías con quienes no se podían casar, y esto generó que el segundo Beis Hamikdash no sea, y esto lo digo entre comillas, digamos para simplificar, no sea como el tercero. O sea, no sea eterno, no sea el más grande, no sea, etcétera. No. Segundo Beis Hamikdash fue segundo y lamentablemente ya sabemos la historia, estamos todos, cada uno en el lugar donde está, fue destruido y por lo tanto estamos esperando el tercer Beis Hamikdash. Esto es lo que dice Rashi en su comentario al capítulo 43, el versículo 11 de Yehezkel. En otro lugar, interesante también, en el Kuzari. El Kuzari es un libro muy interesante, muy complejo de filosofía judía. Estamos hablando del año 1000, aproximadamente 1100. En el Kuzari, en el segundo Maimon, en el segundo discurso, digamos, el capítulo 24, trae sobre este asunto, sobre por qué el segundo Beis Hamikdash, el segundo templo, no fue realmente, digamos, lo que las profecías de Yehezkel y Ishaya, como mencionamos, no fue así. ¿Por qué no? El Kuzari dice así, no voy a leer todo el texto, es relativamente largo, pero una parte nada más. Él estaba hablando en una conversación entre un rabino y el rey Kuzar. Y explica así, que en realidad la razón por la cual no fue el segundo Beis Hamikdash, el segundo templo tan grande, etcétera, como las profecías dicen, es por un pecado. Porque nosotros ya sabemos que estábamos preparados para que el segundo Beis Hamikdash, el segundo templo, la segunda venida de Eretz Israel sea impresionante, etc. En las palabras de él, la Inyan Elohim Zuman Lahul, Kasher Batjila, traducción literal, el asunto divino, el Kuzari habla mucho de Nebúa, profecía, que esto es el asunto central de Eretz Israel, la profecía. El asunto divino estaba listo para residir sobre el pueblo de Israel, en Eretz Israel, tal y cual fue al comienzo con la primera venida. Pero estas son las palabras de Kuzari. Si todos hubiesen estado de acuerdo en retornar, Ben Nefesh Hafeitza, realmente con ganas, todos hubiesen querido volver, entonces hubiese sido así. Dios estaba listo, por así decir. Nosotros no. Pero volvieron algunos y quedaron la mayoría, y los más importantes en Babel, en Babilonia. Y, estas son las palabras del Kuzari, muy fuerte, Roitzin Bagolus. Ellos querían el exilio. Querían quedarse en exilio. Avoida y querían el trabajo, digamos, trabajar en la fábrica, en el negocio, acá y allá, etcétera, lo que sea que tenían en Babel. No querían separarse de sus casas, de sus propiedades, de sus asuntos. Ellos querían el Golus. Esto es lo que el Kuzari dice, la razón por la cual el segundo templo no fue, digamos, entre comillas, lo que estamos esperando del tercer templo.
Y esto, ni que hablar, no es el asunto que estamos ahora metidos, pero ni que hablar, que para cada uno de nosotros esto ya mismo debería, por así decir, llamarnos la atención, como diciendo, hey, viene Mashiach, ya, estamos esperándolo y cantamos, we want Mashiach now, queremos que venga ahora, etc. Pero pará, si viene ahora, estoy listo para dejar todo, todo, que, tu casa, tu fábrica, tus propiedades, tus posesiones, ¿qué importa? Vamos todos a Eretz Israel. ¿Y dónde vamos a vivir? No sé, no estoy seguro, la verdad que no sé cómo va a ser, nadie sabe cómo va a ser, incluso el Rambam mismo dice que no es necesario, no es una mitzvah, digamos, meterse en cómo va a ser el detalle, si tu casa va a estar en el primer piso o en el segundo piso. Ay, no sé cómo va a ser, nadie sabe cómo va a ser, pero deseamos esto y rezamos por esto, es uno de los 13 principios y fundamentos del judaísmo. Ok, llegó, ya, ahora, listo, ¿estás listo? No sé si estoy listo. No estoy diciéndolo sobre mí, digo, es un pensamiento, yo tampoco sé si yo mismo estoy listo, pero no importa. Eso más para Farbrengen que para otra cosa. Para una reunión y con comida y con lejaim. Pero sea como fuere, ¿estás listo? Y no sé, bueno, en la época del segundo Beis Hamikdash, cuando el segundo templo, cuando el pueblo de Israel subió desde Babel, Babilonia, hacia Eretz Israel, el Kuzari explica que la razón por la cual el resultado fue que después de 420 años, como vamos a explicar en un minuto, se destruyó, los romanos lo destruyeron, es porque en la práctica muchos quedaron en Babel, no querían retornar, no querían dejar su vida, sus cosas, están muy cómodos en donde estaban y no querían dejar todo esto. Ahora bien, dicho todo esto, ya dejamos claro que las profecías hablan de un Beis Hamikdash y no se cumplieron todavía las profecías exactas, como dice Yehezkel, Ishaya, etcétera, que va a haber un Beis Hamikdash, y ya explicamos por qué. Hay otro versículo más, antes de entrar, digamos, en la otra parte de nuestra charla, hay otro versículo más en Haggai. Es uno de los últimos profetas. Él vio la construcción del segundo Beis Hamikdash. Él vivió en esa época y era uno de los profetas que participó de toda esa construcción. Maimónides dice que hubo varios profetas, incluso uno de ellos les dijo dónde estaba el Mizbeach, dónde estaba el altar, cómo tenía que ser la forma del altar, diferentes cuestiones que tenían que ser a través de profecía, no podían ser, bueno, a mí me parece esto, lo otro, no. Tenía que ser un profeta que nos diga exactamente cómo. Haggai fue uno de ellos. Fue uno de ellos. ¿Qué dice Haggai? El versículo dice así: mayor será la gloria, el honor de esta casa, hablando del segundo Beis Hamikdash, segundo templo, que de vuelta Haggai lo vio. Último, esta palabra es clave, este último Beis Hamikdash, este último templo, va a ser la gloria de él, etcétera, mayor que la del primero. De vuelta en hebreo, Aharon min Rishon, el último del primero. Omar Hashem Tzvakos, dice el Dios de las huestes, en este lugar voy a dar paz, dice Dios de las huestes. Esta es la profecía de Haggai. Y como dije antes, sin entrar en los detalles de profecía, si lo dice Haggai, es porque es así. Es un profeta, y ya lo probaron y sabemos que es un profeta, no tenemos dudas del tema. Si Haggai dijo algo es porque se va a cumplir. Y de vuelta, no estoy entrando en las leyes de profecía, que no es ahora el momento, pero si Haggai lo dijo, es una profecía positiva, digamos, se va a cumplir. Punto número 1, ¿qué significa que el último, y subrayo esta palabra porque es importante e interesante, el último va a ser más grande que más importante, la gloria que el primero? No dije más grande, está mal. Más importante la gloria del último que el primero. El Talmud discute en qué va a ser más importante. El Talmud discute en Baba Basra 3a, dice, una discusión entre Rabbi y Shmuel. Y hay quien dice que era Rabbi Yohanan, Rabbi Elazar, no importa los detalles. ¿En qué sentido va a ser mayor la gloria del último que la del primero? Hay quienes dicen en construcción, el edificio, la parte de piedras y maderas, etcétera, va a ser más grande. Y efectivamente, el segundo Beis Hamikdash fue más grande que el primero. Y el tercero va a ser más grande que el segundo también. Esto es una opinión. Y la otra opinión dice en años. El primer Beis Hamikdash duró 410 años, explican nuestros sabios. El segundo Beis Hamikdash duró 420 años. Entonces, en años vemos que fue más grande, y en edificio, en la práctica, fue más grande el segundo que el primero. Incluso los comentaristas dicen, interesantísimo, el Radak, y el Malbim también lo cita, a Flavio Josefo. Él escribió Sifun, se dice en hebreo. Sifun escribió varios libros, era un historiador romano, un yaudí romano, que escribió sobre la historia de los judíos. Y no es un libro muy estudiado que digamos, pero es interesante que el Radak lo cita literalmente.
El Ibn Ezra también lo cita literalmente diciendo, fíjate en lo que dice Flavio Josefo, que quien no vio el edificio de Hurdus, el rey Herodes, que reconstruye el segundo Beis Hamikdash hasta el final ya del tiempo del Beis Hamikdash, el templo, pero él lo hace mucho más grande, mucho más hermoso. Quien no vio esto no sabe lo que es un edificio hermoso. Era un edificio impresionante, grande, lindo. Esto es lo que los comentaristas explican, sacándolo de Flavio Josefo, de Iosifun. Ahora bien, esto todo es diciendo sobre el primer templo y el segundo templo. En ningún momento, en estos comentaristas, etcétera, se habla sobre un tercer templo. El Talmud tampoco habla necesariamente sobre un tercer Beis Hamikdash, sobre un tercer templo. Y más aún, otro problema. Si somos precisos, y yo a propósito lo subrayé varias veces, con las palabras de Haggai, surge un, entre comillas digo, un problema, una dificultad que nuestros sabios explican en forma muy interesante, pero esta dificultad generó discusiones, llamémoslas ecuménicas, entre Yehudim y otros que querían probar que no existe tercer Beis Hamikdash. Por eso traigo este asunto. Hasta ahora hablamos de las profecías, el primer templo, el segundo templo. Bueno, estamos esperando que se construya el tercero, porque no se cumplieron las profecías de Yehezkel, de Ishaya, etc. Perfecto. Pero ¿quién te dijo que hay un tercero? El Talmud habla del primero, habla del segundo. 410 años, 420 años. El tamaño, wow, el segundo va a ser mucho más grande que el primero, y fue efectivamente mucho más grande que el primero. ¿Y el tercero? No se habla del tercer Beis Hamikdash. Entonces quizás Has Shalom, Dios libre y guarde, estamos explicando justamente este asunto. No hay un tercer Beis Hamikdash, porque si vos te fijas en Haggai, dice, el último. ¿De qué está hablando Haggai? ¿El último Beis Hamikdash? El segundo, el que él vio, donde él participó de la construcción, etc. Hay dos. Y el Talmud discute cuál va a ser más grande. Bueno, el segundo va a ser más grande que el primero. ¿Cuántos años más? El segundo duró más que el primero. ¿Y el tercero? No dice nada. Entonces, Has Shalom, Dios libre y guarde, quizás cuando Haggai dijo Aharon, último, se refiere efectivamente a que el segundo fue el último. Y no hay tercero. Dios libre y guarde. ¿Cómo sabemos que esto que estoy diciendo está mal? Y sí, efectivamente, hay tercer Beis Hamikdash y va a ser muy grande y ya vamos a discutir cómo se va a construir. La idea es la siguiente. El Ibn Ezra, en su comentario justamente sobre Haggai, y el Malbim también lo trae, y lo explican, el Malbim es otro comentarista sobre el Tanaj, dicen que en realidad la frase de Haggai, que va a ser más grande este último templo que el primero, etc., la frase de Haggai está expresada en forma de condición. Sí va a haber Shalom, como dice Haggai al final de su frase, Eten Shalom Neum Hashem, perdón, en este lugar voy a dar paz, dice Haggai. Entonces, en el momento en que en este lugar de paz, en el lugar de Beis Hamikdash, por supuesto, entonces ahí va a ser el Beis Hamikdash final, Aharon, último. Pero sabemos que una de las cosas que llevó a la destrucción del segundo Beis Hamikdash, esto lo dice el Talmud ampliamente, una de las cosas que llevó a la destrucción del segundo Beis Hamikdash fue Sinas Hinam, odio infundado. La gente se odiaba entre ellos. De hecho, hay toda una historia larga que no voy a contar ahora en el Talmud, en Gittin, sobre Kamsa y Bar Kamsa, que probablemente la escucharon muchísimas veces. Estos dos personajes, quienes eran, Kamsa, así se llamaban, Kamsa y otro se llamaba Bar Kamsa. Ya como fuere, Sinas Hinam, odio infundado. Y entre paréntesis, el Rebbe mencionó montones de veces que si la causa de la destrucción del segundo templo fue odio infundado, y todavía en la práctica ahora no fue reconstruido ese templo, significa que la causa todavía está vigente. Todavía nos odiamos sin razón, porque sí. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Cuando vayamos al otro extremo, cuando ataquemos, digamos, la enfermedad, entre comillas, con amor infundado, el otro extremo del odio infundado, esto va a hacer que la causa de la destrucción se anule, y automáticamente se va a reconstruir el Beis Hamikdash, el templo. Entonces, de vuelta, el remedio para Sinas Hinam, para el odio infundado, es Avas Hinam, amor infundado. Cerramos paréntesis, pero sea como fuere, en Haggai está diciendo, grande va a ser la gloria de esta última casa, más que de la primera. ¿Y qué es la última casa? ¿El segundo y no existe el tercero? No, porque depende de que haya Shalom,
Depende de que haya paz, como termina el versículo mismo de Haggai. Esto está en Haggai, el que lo quiera ver, en el capítulo 2, el versículo 9. Él dice claramente, tiene que haber paz. ¿Y por cuánto en el segundo Beis Hamikdash, en el segundo templo, no hubo paz? Entonces, evidentemente, Haggai no estaba hablando del segundo templo. Haggai estaba hablando de un tercer templo, en donde sí, efectivamente, va a haber paz. Y como está explicado en montones de profecías, que va a haber paz en todo el mundo, Mashiach viene a traer paz a todo el mundo, etc. Esto es una explicación de la frase de Haggai haciendo referencia al tercer templo. Ay, pero queda, digamos, una dificultad de entender por qué Haggai utilizó la expresión Aharon, último. Haggai debería decir de otra manera, este segundo templo, porque en la época de Haggai era el segundo templo, va a ser más grande que el primero, y ahí pega, digamos, lo que el Talmud dice, que efectivamente duró más tiempo el segundo que el primero, 420 años contra 410, que fue más grande ediliciamente hablando. ¿Por qué Haggai utiliza esta expresión de Aharon, que es confusa? En la práctica vemos en otro lugar en la Toira, y esto que estoy diciendo ahora es interesante, está en una respuesta del Rashba. Rashba Shlomo Ben Aderes, otro de los genios de la Toira. Esto está en la cuarto, digamos, libro, de la cuarta porción, libro de responsa del Rashba, la responsa 187. Muy interesante, la voy a leer de adentro. Es simple, sencillo, muy interesante. ¿Cómo sabemos que por el hecho de que Haggai diga que este es el último templo, Aharon, ahí está el énfasis, no significa que el segundo templo fue el último? No, porque vemos en la Toira, en otro lugar, que también se utiliza la palabra Aharon, último, y en la práctica después hay más. ¿Dónde vemos esto? Entonces, en las palabras de Rashba, Haggai no lo llamó último, sino en comparación con el anterior. Evidentemente, en la época, en el momento en que estaba viviendo Haggai, la época del segundo templo, como ya dije varias veces, en ese momento, ese templo que estaban construyendo, ese era el último, en comparación con el primero, pero no quiere decir que es el último de toda la historia. Y esto lo encontrás en otro lugar. La Toira, cuando la Toira nos cuenta cuando se reencuentran Jacob y Esav, se vuelven a encontrar después de muchos años sin haberse visto, y Esav lo odiaba a Jacob, y no voy a entrar en toda la historia ahora. Cuando se reencuentran Jacob y Esav, Jacob le presenta a Esav toda su familia, pero se la presenta de apartes, no se la presenta toda junta. Primero una esposa con sus hijos, después otra esposa con sus hijos, y así sucesivamente. Hasta que al final aparece Rachel, la esposa principal de Jacob, con su hijo Yosef, porque en ese momento tenía solamente un hijo, después tuvo a Binyamin, con su hijo Yosef. Y de hecho, Yosef se para frente a Rachel para que Esav no la mire a Rachel, era muy linda, etc. Sea como fuere, ¿cómo dice la Toira toda esta historia? El Rashba cita la Toira y dice así: Jacob puso a sus esposas, que eran tipo sirvientas, Bila y Zilpa, con sus hijos primero, Rishoina primero, y después dice, Ves Leia Viladea Aharoinim, y a Leia, la otra esposa de Jacob, y sus hijos últimos, Aharoin, la misma palabra que Haggai, Aharoinim, y después sigue la Toira, Ves Rochel, ves Yosef Aharoinim, y a Rachel y Yosef últimos. Utiliza dos veces la palabra últimos. Quiere decir que en el lenguaje de la Toira, último, no significa Aharon, en esa palabra en hebreo, no significa literalmente último. Puede haber más. Puede haber más. Vemos que Lea es llamada última y después Rachel es llamada última. Entonces Lea evidentemente no fue la última. Entonces evidentemente cuando Haggai habla de este último templo y que la gloria de este templo va a ser mayor que la gloria de los anteriores, del primero, pues está hablando también del tercer Beis Hamikdash. En su momento estaba hablando del segundo templo. Y ya explicamos de Rashi y del comentario de Rashi, del Kuzari, por qué en la práctica el segundo no fue, entre comillas, el tercero, el último. ¿Por qué no fue el último? Bueno, ya explicamos. Pero Haggai claramente está haciendo referencia también al tercer Beis Hamikdash, al tercer templo. Dicho todo esto, ya sabemos entonces que, a pesar de que en la Toira no está escrito, y he aquí habrá 3 templos, no dice eso. No, hubo un primer templo que lo construyó Shloime, hubo un segundo templo que tenía el potencial de ser el último, no lo fue, por diferentes razones, y estamos esperando el último, justamente, que efectivamente va a ser el último Beis Hamikdash eterno, como dice Yehezkel.
como dice Yehezkel, ya lo citamos anteriormente. Ahora bien, al respecto de quién construye este último Beis Hamikdash, este tercer Beis Hamikdash, hay una discusión en las palabras de nuestros sabios. Hay una discusión. Hay dos opiniones básicamente, y en general en la Toira, cuando hay dos opiniones, bueno, ok, uno opina así y el otro opina así, y cada uno tiene su lógica y su porqué de cómo opinan, etc. Nosotros al final de la clase, Dios mediante, vamos a explicar una explicación práctica del Rebbe al respecto de este asunto, y también aplicado a Avodas Hashem. Hay básicamente dos opiniones, entre paréntesis son tres, pero ahora vamos a ver la tercera cuál es en un minutito. Hay básicamente dos opiniones, y es muy interesante ver cómo en diferentes generaciones, diferentes jajomim sabios, y el Rebbe también hablaba de este tema, se ocuparon de explicar la razón de estas dos opiniones, cómo unir estas dos opiniones y cómo en realidad ver que no necesariamente discuten. Hay explicaciones bajo las cuales discuten y explicaciones bajo las cuales en realidad no discuten. Esto está basado en una frase de nuestros sabios, Eilu ve'eilu divrei Elokim Haim. Tanto estas como aquellas son las palabras del Dios viviente. Si hay opiniones de nuestros sabios, y subrayo, nuestros sabios, es decir, sabios del pueblo de Israel, que son aceptados mundialmente, generación tras generación, que son personajes, perdón, que saben de lo que están hablando, que conocen de Toira. Nadie duda que Rashi era un sabio y sabía muy bien lo que decía, con su opinión. El Rambam, Maimónides discute con él en alguna situación, como vamos a ver ahora también. Ok, el Rambam también era un sabio y también sabía lo que estaba diciendo, y su frase es autoridad, tal y cual la frase de Rashi, también es autoridad. Y hay toda una explicación hasídica de qué significa Eiluv, cómo puede haber dos opiniones, que las dos son verdad. Entonces, hay toda una explicación hasídica que ahora no me voy a meter. Elohim, Divrei Elokim Haim, son palabras del Dios viviente, del Señor, se usa un nombre específico de Dios. Y cuando se habla de Halaja, la ley, Zud Dvar Hashem, Dvar Havai es la palabra del tetragramaton, 4 letras, Yud Kei Vav Kei, son diferentes nombres de Dios que expresan diferentes atributos divinos, etc. Y por eso hay multiplicidad. En el Elohim es una palabra en plural, expresa multiplicidad. Hay mucho más para explicar sobre este tema. Esta es una explicación súper resumida, muy básica, pero la cuestión es que Eilu ve'eilu divrei Elokim Haim, tanto esto como aquello son palabras del Dios viviente. Entonces, a lo largo de generaciones, y esto es lo que vamos a estudiar en esta segunda parte, digamos, de la charla, diferentes rabinos y sabios se ocuparon de explicar el porqué de estas dos opiniones. Ahora bien, ¿cuáles son las dos opiniones? Entre paréntesis, tres. Ahora vamos a ver la tercera, queda como de costado. ¿Cuáles son las dos opiniones principales de quién construye el tercer Beis Hamikdash? La primera opinión la vamos a llamar la opinión de Rashi. Pero no es solamente la opinión de Rashi, está basada en los Midrashim de nuestros sabios, y el Zohar también está de acuerdo con esta opinión, que el Beis Hamikdash, el templo, es Binyana de Kuchabrihu. Es una construcción que la hace Dios. Sea lo que fuera que quiere decir, después vamos a ir viendo diferentes opiniones. Pero vamos a empezar por un lado. Dios. ¿Qué significa esto? El Beis Hamikdash, así como suena, cae construido del Shomayim, cae construido del cielo, así como un edificio enorme, viene, no me pregunten cómo ni cuándo, dónde sí, por lo menos en Ara Moiria, en el monte del templo, esto sin duda, en Ara Bais, pero en el monte Moiria, pero ¿cómo? No sé, así está escrito, así dicen nuestros sabios, el Beis Hamikdash, esto es una opinión, cae construido el edificio entero, así como está, del Shomayim, del cielo, esto es una opinión. De vuelta lo dice Rashi, Toises, el Zohar trae esto también. Y los Midrashim, otros Midrashim de nuestros sabios también lo traen. Esta es una opinión. La segunda opinión, de vuelta, la primera, perdón, la vamos a llamar la opinión de Rashi. Simplemente para ponerle un nombre, no es que Rashi es el que dijo esto, ya expliqué. El Zohar, Midrash, lo vamos a llamar de Rashi. Rashi dice, la expresa en el Talmud, en su comentario del Talmud. La segunda opinión la vamos a llamar Rambam, que de vuelta, no es que la dijo el Rambam y es de él, es un invento de él, no. Están los Midrashim, están las explicaciones de nuestros sabios, en el Talmud Yerushalmi también, pero la vamos a llamar la opinión de Rambam, para ponerle un nombre y simplificar las cosas. Rashi Rambam. ¿Qué dice Rambam? El Rambam dice, la opinión de Rambam dice, el Beis Hamikdash lo construye Moshiach. El Rambam, de hecho, dice claramente, Ibn Abais, él tiene que construir el Beis Hamikdash. Ahora, una persona, un ser humano solo, porque Mashiach al fin y al cabo es un ser humano de carne y hueso,
un ser humano con una neshama muy especial, está bien, pero es un ser humano. ¿Puede construir un edificio entero? Bueno, cualquiera que sabe un poquito nada más, no hay que ser muy inteligente de construcción, sabe que no hay una persona que construye todo un edificio. No. Y tomando en cuenta que no se trata solamente de una casucha, una sukkah, digamos, una cabaña, estamos hablando de un edificio más grande todavía que el segundo Beis Hamikdash, que el primer Beis Hamikdash, impresionante. Una sola persona es difícil que lo pueda construir. Ya vamos a hablar de este tema en unos minutitos más. Pero esto es lo que dice Rambam. Y esto es lo que dice el Talmud Yerushalmi, como dijimos antes, y en diferentes midrashim. Ahora bien, hay una tercera opinión, esto lo digo entre paréntesis, porque es totalmente discutible. Pero esta tercera opinión interesante está, me causa gracia incluso porque es interesante la idea nada más, y está basada en una versión de una frase de nuestros sabios, que Rabbeinu Bejaye, que vivió aproximadamente en España, aproximadamente año 1350 por ahí, Rabbeinu Bejaye tiene una versión de una frase de nuestros sabios en base a esa versión diferente de la que tenemos todos los demás. Él tenía esa versión diferente, por eso él tiene esta tercera opinión de quién reconstruye o quién construye el Beis Hamikdash. El Rabbeinu Bejaye, basado en el Midrash Tanjuma, dice así: ¿por qué este es el reinado de Roma, que Roma representa no la ciudad de Roma o Italia, no tiene nada que ver con esto, representa Eisaf, representa el reinado, digamos, la sociedad occidental moderna? Esto es lo que representa. ¿Por qué se ejemplifica con un Hazir? Hazir es un cerdo. ¿Por qué el reinado de Roma, la sociedad actual, etcétera, está representada con un Hazir? Hay varias explicaciones, pero una que trae el Rabbeinu Bejaye del Midrash, porque en el futuro lehachazir, hazir significa cerdo, lehachazir es retornar, en el futuro va a ser retornar a Tara le Yoshna, la corona a su lugar original, a como era antes. Esto es lo que trae el Rabbeinu Bejaye, y explica el Rabbeinu Bejaye, porque los dos templos anteriores, de vuelta, él vivió en el año 1300, ya había sido destruido el templo hace bastante. Los dos templos anteriores fueron construidos a través de Israel, a través del pueblo de Israel. El primero, el Shlomo HaMelech, el segundo, Ezra, digamos, no es que él construyó, y Shlomo solo tampoco, pero a través de ellos. Pero el tercer Beis Hamikdash lo va a construir esta sociedad. Este pueblo de Roma, este pueblo de Edom, es el que va a construir el tercer Beis Hamikdash. Esta es la opinión de Rabbeinu Bejaye, es interesante. Las clásicas conocidas son Rashi y Rambam, o sea, Rashi dice, viene el Beis Hamikdash, cae del cielo construido, el Rambam dice, no, lo hacemos nosotros, los Mashiach. Él dice que lo hace en realidad Roma. E incluso hubo varios intentos de construcción del tercer Beis Hamikdash. Ya pasó esto en la historia, hasta lo que yo pude investigar y ver, hubo 3 intentos de construcción del Beis Hamikdash. Uno fue ahí por el año 100 aproximadamente de la era común, a través de Rabbi Yoshua ben Hanania, que tenía muchos contactos con Roma, etc. Intentaron reconstruir el tercer Beis Hamikdash, la cosa no funcionó. Paréntesis: los 3 intentos de construcción del Beis Hamikdash no estaban directamente relacionados con Moshiach, porque Moshiach todavía no había llegado. Y esto es algo que hay que sentarse y entender, de acuerdo a la opinión del Rambam, por qué se intentó construir el Beis Hamikdash, el tercer templo, sin Moshiach. Pero quizás podemos decir que, bueno, justamente por eso no tuvieron éxito, porque no estaba Mashiach, no era la forma. Pero esto es algo que dejo abierto, digamos, a discusión. El segundo intento fue en la rebelión de Bar Kokhba, o Ben Koziba, diferentes versiones de cómo se llamaba este personaje, Shimon Bar Kokhba, aproximadamente año 130 de la era común. Y el tercer intento es en la época de el emperador Julianus, así se lo llama en hebreo, aproximadamente año 360 de la era común. Hubo un intento de reconstrucción del Beis Hamikdash, que fueron obviamente fallidos, no funcionó, pero suena interesante, conectado con la opinión de Rabbeinu Bejaye, que es justamente por permiso de Roma, tanto en la época de Rabbi Yoshua ben Hanania, tenía que ver con los contactos en Roma. La rebelión de Bar Kokhba fue el momento en que los romanos terminan, digamos, de conquistar y aplastar al pueblo de Israel en Eretz Israel.
y el último permiso a través del emperador mismo romano, tienen que ver con esta tercera opinión. Pero bueno, hoy no nos vamos a detener en esta tercera opinión. Lo que vamos a hacer ahora es traer diferentes personajes a lo largo de la historia que explicaron estas dos opiniones. Nos vamos a detener en esas dos. Rashi y Rambam, de vuelta. Rashi, que el Beis Hamikdash viene construido directamente de Shamayim, cae un edificio construido del cielo, y el Rambam, que no, el Beis Hamikdash lo construye Mashiach, o lo construimos los Yehudim, porque de vuelta, una persona sola no puede construir el Beis Hamikdash entero. Entonces los Jajom, digamos, los sabios dicen que en la práctica se refiere a que lo va a construir Mashiach, esto es una explicación, a través de los Yehudim, él va a ser el que guíe, etc. Hay quien dice incluso que Mashiach lo va a construir en forma milagrosa. Él solo. Hay quien dicen que esta es la explicación de lo que dice el Rambam. Mashiach va a construir solito todo el Beis Hamikdash, a pesar de que es algo que nosotros no podemos entender, porque una persona no puede construir solo un edificio entero. Ok, Bederech Nes, en forma milagrosa. Pero otra forma de entender lo que dice el Rambam es, lo va a construir el pueblo de Israel, en realidad. Y Mashiach va a ser el líder, el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar, etc. Esta es una forma de verlo. Ok. ¿Cuáles son las diferentes explicaciones de por qué hay dos opiniones? Rashi y Rambam, como ya explicamos, y cómo pegan, digamos. ¿Cómo pegan estas dos opiniones? Una explicación la da el Aruch Laner. Aruch Laner es un comentario al Talmud de Jacob Ettlinger, el rabino Jacob Ettlinger, año 1790, 1820, por ahí. No sé exacto cuándo escribe su comentario, pero él vivió en esa época en Alemania. Y él escribe algo interesante. El Beis Hamikdash, el templo en el futuro con seguridad, lo va a construir el ser humano. Yedei Adam, lo va a construir el ser humano. Y la Toira dice, Mikdash Hashem, koinenu yodecha, el templo de Dios, tus manos, le decimos a Dios, tus manos divinas son las que lo van a construir. Y dijimos que el Midrash dice, esta es la opinión de Rashi, el Midrash dice que el Beis Hamikdash va a caer construido del Shamaim, del cielo. Esto se refiere, esta es la explicación del Aruch Laner, esto se refiere a un Beis Hamikdash Ruchni, espiritual, que se va a investir en el Beis Hamikdash físico, material, como el alma se inviste en un cuerpo. Y así como en el Mishkan, él dice, así como en el tabernáculo, en el desierto, se bajó un fuego del cielo y consumió las ofrendas que hacían en el Mishkan, en el desierto, en el tabernáculo. De la misma manera va a bajar un fuego, digamos, del Shomayim, del cielo, en forma de Beis Hamikdash o algo por el estilo. Esto lo agregué yo, no está en el texto del Aruch Laner. Y se va a investir espiritualmente dentro del Beis Hamikdash. Esta es la primera explicación, en donde decimos que en la práctica ambos tienen razón. Eilu ve Eilu divrei Elokim Chai. Tanto estos como aquellos tienen razón, son las palabras del Dios viviente, Rashi y Rambam, los nombres que les pusimos a las opiniones. El templo lo construyen las personas, baja un templo del Shomayim espiritual y se inviste. Otra explicación es de Maram Shik, Moishe Shik, en Hungría, año 1850 también aproximadamente, eran contemporáneos del Aruch Laner. El Maram Shik dice otra idea. Acá hay una discusión si el Beis Hamikdash lo construye Dios, digamos, cae del cielo construido, o lo construye el ser humano. Esto depende de una discusión que hay en el Talmud mismo al respecto de cómo viene Mashiach. Si Mashiach viene be'ita, es decir, en el momento adecuado que Dios mismo establece desde el momento de la creación. De hecho, al comienzo mismo de la creación, Dios ya estableció la venida de Mashiach. Esto está interesante. En el comentario de Baal HaTurim, en los primeros versículos de la Toira, el Espíritu de Dios estaba flotando por sobre la faz de las aguas. Dice el comentario, si vos sumás las letras, no recuerdo ahora exacto qué palabras hay que sumar y cuáles no, pero si vos sumás las letras de esta expresión, te da Zorruch Mashiach. Ese es el espíritu de Mashiach. Es decir, en la creación misma ya estaba grabado el Tajlis, el objetivo, la venida de Mashiach, la luz divina, la revelación de Dios, etc. Pero entonces, si Mashiach viene be'ita en el momento adecuado que Dios estableció, entonces todo va a ser, este es el texto de Maram Shik, como escribió el Rambam, en las leyes de Reyes, y efectivamente lo va a construir Mashiach. No dice cómo, quién, etc. Como dice Rambam,
lo construye el ser humano, digamos, al templo. Pero sí va a ser Ajishena, de vuelta, esto es parafraseando las palabras del Talmud mismo que discuten de este asunto, cómo viene Mashiach, sí va a ser rápido. Si Mashiach viene rápido, entonces todo va a ser rápidamente. Bemehirus, con muchísima rapidez y diligencia, y el Beis Hamikdash va a caer construido desde Shomaim, desde el cielo. Así explica el Maharam Shik. Otra explicación, esto está en el Tiferes Israel. El Tiferes Israel es un comentario a la Mishnah, también contemporáneo de los personajes que dijimos anteriormente en Alemania. Israel Lifshitz escribió un comentario a la Mishnah y él trae en su comentario que Akadosh Baruj Hu va a ayudar en la construcción en forma milagrosa, que es parecido a lo que dijimos anteriormente también, que o que Mashiach va a construir en forma milagrosa solo el Beis Hamikdash, o que el pueblo de Israel va a construir el Beis Hamikdash, el templo. Pero hay una opinión que dice que viene construido desde el cielo, porque Dios va a ayudar. Dios va a ayudar en la construcción del Beis Hamikdash, del templo. Esto es lo que dice el Tiferes Israel en su comentario a la Mishnah en Midois, en el primer capítulo, en la primera Mishnah. Otra explicación más moderna, digamos, y después vamos a pasar a otras explicaciones que el Rebbe trae. Otra explicación, esta explicación está en una respuesta, se llama Mefaneach Nelamim. Es algo moderno de hace pocos años. Hano Henich Teitelbaum es que lo escribió. Y dice así: podemos decir que es verdad, el Beis Hamikdash, el templo, va a ser construido tal y cual está en el tratado de Midois. ¿Qué pasa? Hay un problema. Hay un tratado de la Mishnah que se llama Midois. Midois literalmente quiere decir medidas. En ese tratado se expresa en detalle muchísimas medidas, justamente, de cómo era el Beis Hamikdash, cómo era el templo. Entonces, si el tercer templo no va a ser exactamente así, porque hay detalles que aparecen en el Sefer Yehezkel, en el libro de Yehezkel, que no sabemos cómo son, perdón. Y por eso el segundo templo no era así, y estamos esperando el tercero. Y el tercero va a ser más grande, como ya dijimos, de Haggai. Entonces, ¿qué me importa cómo era el segundo? Deja, como sea, como fuere. O dicho de otra manera, si va a caer construido del cielo, ¿a mí qué me importa cómo era el segundo? Ok, es una historia linda. Pero la Torá no es solamente un libro de historia. Es oiró, es enseñanza, indícame lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. ¿Para qué está todo el tratado de Mishnah Midois? Si el tercer Beis Hamikdash no va a ser así. Entonces, esta respuesta, él responde de la siguiente manera. Nosotros tenemos una mitzvah. La mitzvah es, que así empezamos la clase, anda a construirme un Beis Hamikdash, un templo. Azul Mikdash, Veshagante Besoija. ¿Cómo cumplimos esa mitzvah? Bueno, mira el tratado de Midois y hace lo que está escrito ahí. Tal y cual está ahí. Anda y construir el Beis Hamikdash, el tercer templo. Pero después, ese edificio va a cambiar en forma milagrosa. El edificio pasa los ladrillos, no sé, se van a dar vuelta para acá y para allá. Esto es lo que dice en este lugar. Se van a dar vuelta los ladrillos, sea como fuera, y van a caer ladrillos del cielo. No sé, no me preguntes. El edificio va a cambiar. Entonces las dos ideas, las dos opiniones, Rashi y Rambam, así las llamamos, ambas se van a cumplir a la vez. Ambas se cumplen a la vez. Lo construimos nosotros y Dios hace su parte. Otra explicación que trae el Rebbe también. Hay una explicación que dice, un comentario sobre un versículo de Eija, perdón. Tobu ba'aretz she'area. Se hundieron en la tierra los portales del templo en la destrucción del primer Beis Hamikdash, perdón, el primero, Eija. Irmiau se está quejando, está llorando, lamentando, no quejando, lamentando, y está diciendo, se hundieron en la tierra sus portales. Entonces, nuestros sabios dicen sobre esto, que los portales del Beis Hamikdash, del templo, están guardados en la tierra, en Eretz Israel, hundidos. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo unimos estas dos opiniones de Rashi y Rambam? Así las llamamos, que en realidad el Beis Hamikdash va a caer del Shomayim construido. Pero los portales los vamos a poner nosotros porque estaban en la tierra, los vamos a sacar de la tierra, donde sea que están, y vamos a colocarlos, y ahí se cumplen ambas cosas a la vez. Cae del cielo y lo construimos nosotros. Otra idea, otra construcción, como dijimos anteriormente, otra explicación, perdón, como dijimos anteriormente, simplemente con otras palabras. El Rebbe trae la misma idea. Zahu, si somos meritorios, entonces el Beis Hamikdash se va a revelar del Shomayim. Si no somos meritorios, entonces el Beis Hamikdash va a ser revelado a través de los seres humanos, digamos. Nosotros vamos a construir el Beis Hamikdash.
Otra explicación que trae el Rebbe también, que las partes del Beis Hamikdash, del templo que nosotros conocemos, por ejemplo, las que están expresadas en Midois, en el tratado de Mishnah de Midois, esto lo vamos a hacer. Y las partes que no entendemos de Yehezkel, de lo que él expresa en su profecía de cómo tiene que ser el templo, que ni siquiera el segundo fue así porque no se entendía cómo era. Y esas partes, entonces, las va a revelar del Shomayim a través de Akadosh Baruch, a través de Dios. Esta es la construcción, digamos, divina del Beis Hamikdash. Nosotros hacemos lo que podemos y Dios va a hacer su parte, por así decir. Su parte. O podemos decir que nosotros vamos a hacer lo que nosotros podemos, simplemente otra vuelta de rosca, por así decir. Vamos a hacer lo que sabemos hacer y se va a investir la parte que no entendemos, se va a investir desde el Shammai y va a quedar construido. En la primera forma que trae el Rebbe es que en la práctica Dios le va a decir a Mashiach o a algún profeta cómo tiene que hacer la parte que no se entiende. Y esta es la construcción de Shammai. En la segunda explicación que trae el Rebbe es, no, va a caer del Shammai la construcción concreta, propiamente dicha, de las partes que nosotros no entendemos. Y esto va a traer, por supuesto, Nitzchius, eternidad al Beis Hamikdash, al templo. ¿Por cuánto va a ser, como dice el Zohar, piña de Kuchabrihu, una construcción de Dios? Entonces, todo lo que Dios hace es algo eterno, es una construcción eterna. Y así va a ser la construcción del tercer Beis Hamikdash. Entonces trajimos varias explicaciones, no las conté, pero fueron como 5 o 6 explicaciones de estas dos opiniones que llamamos de Rashi y Rambam, si el Beis Hamikdash cae construido de Shamayim o lo construye el ser humano. Perfecto. Pero ¿qué queda en Avodas Hashem, en el servicio a Dios? Uno de los centros, uno de los núcleos, yo no soy quien para decir una cosa así, pero esta es mi humilde opinión, uno de los núcleos del asunto del Hasides, del Hasidismo, del Hasidut, etc., es no solamente la explicación de este nivel y el otro nivel y esto, que eso es Kabbalah también. ¿Para qué necesitas Hasidus si tenés Kabbalah? Kabbalah habla de este nivel y el otro nivel, Atzilus, Bria y Etzira y todos los nombres raros que no importan ahora. Entonces, ¿para qué querés Hasidus? Y la idea es una explicación nada más, y es mi humilde granito de arena, que Hasidus te muestra cómo se aplica todo eso en el servicio a Dios. Cómo podés utilizar todos esos conceptos tan abstractos, místicos, etcétera, en tu día a día cotidiano para vos sentir la presencia de Dios en tu interior, para vos mejorar tu relación con Dios. Esto es lo que vamos a estudiar ahora en este último pedacito. Vamos a leerlo directamente de adentro. Son unos párrafos nada más de un trabajo del Rebbe sobre este tema, en donde el Rebbe discute, como dijimos antes, la explicación de estas dos opiniones de Rashi y Rambam, así la llamamos, y el Rebbe trae una enseñanza para Avodas Hashem, en el servicio a Dios. Y con esa enseñanza, el Rebbe explica por qué justamente Rashi dice lo que él dice, que el Beis Hamikdash cae construido de Shomayim, y el Rambam, principalmente ahí nos vamos a detener, Maimónides, explica lo que él dice. Dice su opinión, y justamente es él el que expresa esa opinión, que el Beis Hamikdash lo construye Mashiach, o el pueblo de Israel, como explicamos ampliamente. Es sabido que existen dos movimientos, por así decir, en el lenguaje de Kabbalah, de Hasidus, se llama Isarusa de Letatoe y Isarusa de Eilo. Un despertar de abajo, un despertar de arriba. E incluso hay diferentes niveles en esto mismo. ¿Qué decir? El hombre se acerca a Dios, esto de abajo para arriba, y Isarusa de Letatoe, un despertar de abajo, o Dios se acerca al hombre, Isarusa de Eilo, él te llama por teléfono, por así decir, te manda un WhatsApp, y dice, hey, yo estoy acá, prestame atención. En esto mismo hay niveles también. Hay una Isarusa de Eilo, hay un despertar de arriba que viene como resultado de un despertar de abajo. Yo me acerqué a Dios, le pedí, lo llamé y Él me respondió. Entonces, primero hubo un despertar de abajo y eso generó un despertar de arriba. Y hay un despertar de arriba que es infinito, que viene directamente de Dios sin que la persona haya hecho nada. Son diferentes formas del despertar de arriba. Pero sea como fuere, hay una virtud en cada una de ellas. En el despertar de abajo hay una virtud, en el despertar de arriba hay una virtud. ¿Cuáles son? La virtud del despertar de arriba, cuando Dios te llama directamente, ¿esto qué quiere decir que Dios te llama? Que esto puede querer decir que viste algo divino, un momento, un lugar, una situación de Elokus, Ashgaha Protis, divinidad, providencia divina, entre comillas, gigantes, casualidad, que no son casualidades, causalidad, Dios genera todo, etc. Viste algo y dijiste, wow, esto es Dios. Esto es algo divino.
Incluso el Alter Rebbe explica también, no me quiero extender para no pasarme del tiempo, pero el Alter Rebbe explica que Isgalus Elokus, la revelación divina en el mundo, es hoy soy su moifse a tzadikim. Son los milagros de los tzadikim. Viste un milagro de un tzadik. Esto es Isgalus Elokus. Entre comillas, lo digo de vuelta, viste a Dios, sentiste a Dios. Esto es un despertar de arriba. Lo viste. Te llegó, digamos. Entonces, la virtud de esto es que es una proyección divina muy elevada, muy profunda. Es un shock enorme. Muchísima energía toda junta. Esto es impresionante. Esa es la virtud del despertar de arriba. La virtud del despertar de abajo es que surge a partir de tu propia avoida, tu propio trabajo, tu propio servicio a Dios, tu propio refinamiento, a pesar de que lo que genera como resultado tu propio despertar es menor a que si Dios mismo te hubiese mandado su energía, pero es mío, por así decirlo, lo generé yo. Es como una persona prefiere su propia medida que 9 regaladas. Esto lo hice yo, es mi trabajo, lo aprecio. Entonces, cuando uno mismo trabaja consigo mismo para acercarse a Dios, es verdad, el resultado del sentimiento, la percepción divina es menor, pero es tuyo. Cuando Dios se acerca a vos, el resultado es ¡pum! Power, fuerza. Pero es de Dios, no es mío, pero es mucho más elevado. Y podríamos decir que esta es la opinión de Rashi. Rashi opina que el Mikdash, el Beis HaMikdash del templo va a bajar construido directamente desde Shamaim, desde el cielo, como dice el versículo, Mikdash Adnai Koinen Yodejo, el templo de Dios que tus manos hicieron. Va a bajar construido del cielo, dice Rashi. Que ya dijimos que no es la opinión de él, sale del Midrash, etc. Pero será como fuere. Rashi dice esto. Esta opinión, ¿qué dice? ¿Qué es lo que opina? ¿Cuál es el fundamento detrás de esto? A pesar de que es muy poderoso lo que viene directamente de arriba, es muy poderoso lo que uno mismo hace y tiene la virtud, el acercamiento del hombre, de abajo hacia arriba. Cuando uno se acerca a Dios, tiene la virtud de que vos te refinaste, vos lo trabajaste, es tuyo y buenísimo. Pero sin embargo, por cuanto el concepto del Beis HaMikdash, ¿qué es el templo? Ashra es Ashchina, así empezamos la clase. Es la residencia de la presencia de Dios, que se revele Dios en el mundo. Esto es un Beis HaMikdash, para la opinión de Rashi. Esto es el templo. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿Mi trabajo y mi acercamiento a Dios? No, que Dios se revele. Entonces el Beis HaMikdash tiene que bajar construido de Shammai. Es verdad, es muy importante lo que yo hago y mi trabajo personal. Sí, pero lo que Dios hace es infinito y poderoso, etc. Por eso opina Rashi que lo principal es lo que viene de arriba, y Sarusa del Eila, el despertar de arriba, y que el Beis HaMikdash caiga construido de Shammai directamente. Esto es lo que dice Rashi. Pero lo que dice el Rambam es diferente. El Rambam dice que el Beis HaMikdash lo tenemos que construir nosotros. Que de vuelta no lo inventó él, lo sacó de otro lado. El Beis HaMikdash lo tenemos que construir nosotros, el ser humano. ¿Por qué? Porque el asunto del Beis HaMikdash para el Rambam es korbanos, ofrendas. No Ashras Ashchina. No que resida la presencia de Dios aquí abajo, sino que el hombre se acerque a Dios, que el hombre se ofrezca a sí mismo, digamos, a Dios, como está explicado en el Hasidus en un montón de lugares, Adam Kiakriv Mikem, cuando uno se quiere acercar a Dios, Mikem, vos tenés que acercarte a Dios. Un korban es korif, una ofrenda es acercamiento de la persona a Dios, acercar tu vida a Dios. Esto depende de vos. Mikem, de vos depende acercarte a Dios. No esperes que otro venga a acercarte. Vos tenés que hacerlo. Esto es lo que opina el Rambam. Lo principal en el Beis HaMikdash, en el templo, es el acercamiento del hombre a Dios a través de un korban. Por lo tanto, ¿qué dice el Rambam? El Rambam opina, el Beis HaMikdash lo tiene que construir el ser humano. Nosotros tenemos que hacerlo. Porque esto es lo que representa justamente el Beis HaMikdash, el acercamiento del hombre a Dios, lo que el hombre hace para servir a Dios. Esta es la opinión de Rambam Avodas Anivroim, es lo principal, el trabajo de las criaturas, nuestro trabajo hacia Dios, esto es lo principal. Por eso Rashi dice lo que dice, porque para él, para Rashi, el Beis HaMikdash, lo principal es Dios revelándose en el mundo, de arriba hacia abajo. Y el Rambam dice lo que él dice. ¿Por qué? Porque para el Rambam lo principal del Beis HaMikdash es al revés, el hombre acercándose hacia Dios. Y esto conectando con la parsha de esta semana, muy, muy rápidamente. En la parsha de esta semana, Moshe Rabbeinu bendice al pueblo de Israel. Y le dice que Moshe Rabbeinu nos bendice para que seamos 1000 veces lo que somos ahora.
Y después termina diciendo que a Kadosh Baruch, que Dios nos bendiga, Kasher Diber Lachem, como él habló. Y el Midrash cuenta sobre esta frase de Moshe Rabbeinu. Momento, vos estás poniendo un límite a nuestra braja. Dios nos bendice infinitamente y vos pones 1000 veces nada más. ¿Por qué? Entonces explica el Moshe Rabbeinu, el Midrash explica que Moshe dijo, esta es mía. Las 1000 veces me pertenecen a mí, dice Moshe. Esta es mi braja. Y Dios los va a bendecir, Kasher Diber Lachem, como Dios habló, como Dios dijo. Y una explicación que el Rebbe ofrece de estas dos brajos, que estas dos bendiciones, la de Moshe y la de Dios, porque uno puede decir, si ya tiene la bendición infinita de Dios, ¿para qué querés la de Moshe? Es 1000 veces si es de Moshe. Muy lindo regalo, pero yo tengo la de Dios. ¿Qué valor tiene 1000 frente a infinito? Nada. El Rebbe explica que no. Ambas bendiciones son fundamentales en sí mismas al mismo tiempo. ¿Por qué? Moshe Rabbeinu nos está enseñando a Avodas Amato. Nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos para tener nuestra plenitud en acercamiento a Dios. Esto es lo que hizo Rambam. Y cuando nosotros llegamos a esa plenitud en nuestro acercamiento a Dios, nuestra construcción del Beis Hamikdash, entonces Dios va a dar su braja, su bendición eterna. El Beis Hamikdash va a caer construido, digamos, de Shamaim, como dice Rashi, y que podamos ver cada una de estas cosas y todas las opiniones al mismo tiempo, todos con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.